La peste negra es la enfermedad que causó millones de muertes durante el siglo XIV y aún es considerada como la peor pandemia de la historia de la humanidad. Y aunque ha sido controlada por más de 6 siglos por distintos factores ambientales y médicos, la peste no ha dejado de resurgir en distintas partes del mundo. Hola a todos y a todas y bienvenidos a Vinos de Papel TV. La peste negra o la peste bubónica también se denomina sencillamente la peste y es una enfermedad infecciosa, potencialmente mortal, causada por la bacteria Yersinia pestis, que vive en animales, especialmente en roedores y más específicamente en las pulgas que llevan estos en su pelaje. Su nombre viene precisamente de los síntomas que causa, una dolorosa inflamación del ganglio linfático que afecta a tejidos en la axila o la entrepierna, formando una especie de ampolla que se conoce como bubón. Desde 2010 hasta 2015 se presentaron 3.248 casos en el mundo, que resultaron en 584 muertes. Históricamente se la conoció como la peste negra, en referencia a que causa gangrena en ciertas partes del cuerpo, como los dedos de las manos y los pies, que terminan totalmente ennegrecidas. Se estima que la epidemia de dicha enfermedad causó la muerte de cerca de un cuarto de la población europea en el siglo XIV. Pero, ¿qué es lo que lo causa? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, una persona puede llegar a desarrollar la enfermedad entre 2 y 6 días después de infectarse. Además de los bubones o ganglios linfáticos inflamados, que pueden ser del tamaño del huevo de una gallina, otros síntomas incluyen fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y dolor en el cuerpo. La enfermedad también puede afectar a los pulmones y causar tos, dolor en el pecho y dificultad para respirar. La bacteria que la causa también puede entrar en el torrente sanguíneo y producir una condición conocida como septicemia o sepsis, que es lo que puede afectar los tejidos y los órganos y finalmente causar la muerte. Para los humanos es posible infectarse por las siguientes vías: por picaduras de pulgas infectadas, al tocar animales infectados como ratas y ratones y al entrar en contacto con gotas de saliva de personas o animales infectados. El cuerpo de una persona que haya muerto debido a este mal también puede infectar a otras personas, por ejemplo, aquellos que lo preparan para el entierro. Asimismo, la bacteria puede entrar en el cuerpo por una herida en la piel, si existe contacto con la sangre de un animal infectado. Los gatos y perros domésticos pueden contraer la peste bubónica a través de las picaduras de pulgas o al ingerir roedores infectados. El tratamiento más efectivo se basa en la administración de antibióticos. Sin ellos, la enfermedad generalmente es letal. La peste bubónica todavía no ha sido erradicada en muchas partes del mundo, y aunque la peste causó una gran pandemia que se extendió por amplias zonas del planeta en los tiempos medievales, la mayoría de los brotes que ocurren hoy en día son pequeños y controlables, por lo que sería difícil que se produjera otra pandemia similar a la que afectó a Europa en el siglo XIV. Y hablando del siglo XIV, vamos a retroceder al año 1348, cuando una enfermedad terrible y desconocida se propagó por Europa y en pocos años sembró la muerte y la destrucción por todo el continente. La peste negra, o lo que es conocido como la epidemia más mortífera. A mediados del siglo XIV, entre 1346 y 1347, estalló la mayor epidemia de peste de la historia de Europa, tan solo comparable con la que asoló el continente en tiempos del emperador Justiniano entre los siglos VI y VII. Desde entonces, la peste negra se convirtió en una inseparable compañera de viaje de la población europea hasta su último brote a principios del siglo XVIII. Sin embargo, el mal jamás vivido se volvió a manifestar con violencia de 1346 a 1353, cuando impregnó la conciencia y la conducta de las gentes, lo que no es de extrañar. Por entonces había otras enfermedades endémicas que azotaban constantemente a la población, como la disentería, la gripe, el sarampión y la lepra, la más temida. Pero la peste tuvo un impacto pavoroso. Por un lado, era un huésped inesperado, desconocido y fatal, del cual se ignoraba tanto su origen como su terapia. Por otro lado, afectaba a todos, sin distinguir apenas entre pobres y ricos. Quizá por esto último, porque afectaba a los mendigos, pero no se detenía ante los reyes, tuvo tanto eco en las fuentes escritas, en las que encontramos descripciones tan exageradas como apocalípticas. Sobre el origen de las enfermedades contagiosas circulaban en la Edad Media explicaciones muy diversas. Algunas, heredadas de la medicina clásica griega, atribuían el mal a las miasmas, es decir, a la corrupción del aire provocada por la emanación de materia orgánica en descomposición, la cual se transmitía al cuerpo humano a través de la respiración o por contacto con la piel. Hubo quienes imaginaron que la peste podía tener un origen astrológico, ya fuese la conjunción de determinados planetas, los eclipses o bien el paso de cometas, o incluso geológico,
como producto de erupciones volcánicas y movimientos sísmicos que liberaban gases y efluvios tóxicos. Todos estos hechos se consideraban fenómenos sobrenaturales achacables a la cólera divina por los pecados de la humanidad. En cualquier caso, la peste, según el autor árabe Ibn al-Wardi, pudo tener origen en el país de la oscuridad, el Kanato del Oro de Oro, en el territorio actual de Uzbekistán. Desde los puertos a las zonas interiores, la terrible plaga procedente de Asia se extendió por toda Europa en poco tiempo, ayudada por las pésimas condiciones higiénicas, la mala alimentación y los elementales conocimientos médicos. Y es que únicamente en el siglo XIX se superó la idea de un origen sobrenatural de la peste. El temor a un posible contagio a escala planetaria de la epidemia, que entonces se había extendido por amplias regiones de Asia, dio un fuerte impulso a la investigación científica. Y fue así como los bacteriólogos Kitasato y Yersin, de forma independiente pero casi al unísono, descubrieron que el origen de la peste era la bacteria Yersinia pestis, que afectaba a las ratas negras y otros roedores y se transmitía a través de los parásitos que vivían en esos animales, en especial las pulgas, las cuales inoculaban el bacilo a los humanos con su picadura. La peste era pues una zoonosis, una enfermedad que pasa de los animales a los seres humanos. El contagio era fácil porque ratas y humanos estaban presentes en graneros, molinos y en casas, lugares en donde se almacenaba o se transformaba el grano del que se alimentan estos roedores. Circulaban por los mismos caminos y se trasladaban con los mismos medios como los barcos. La bacteria rondaba los hogares durante un periodo de entre 16 y 23 días antes de que se manifestaran los primeros síntomas de la enfermedad. Transcurrían entre 3 y 5 días más hasta que se produjeran las primeras muertes, y tal vez una semana más hasta que la población no adquiría conciencia plena del problema en toda su dimensión. La enfermedad se manifestaba en las ingles, axilas o en el cuello, con la inflamación de alguno de los nódulos del sistema linfático acompañada de supuraciones y fiebres altas que provocaban en los enfermos escalofríos, rampas y delirio. El ganglio linfático inflamado recibía el nombre de bubón o carbunco, de donde proviene el término peste bubónica. La forma de la enfermedad más corriente era la peste bubónica primaria, pero había otras variantes, la peste septicémica, en la cual el contagio pasaba a la sangre, lo que se manifestaba en forma de visibles manchas oscuras en la piel, de ahí el nombre de muerte negra que recibió la epidemia, y la peste neumónica, que afectaba al aparato respiratorio y provocaba una tos expectorante que podía dar lugar al contagio a través del aire. La peste septicémica y la neumónica no dejaban supervivientes, pero si hablamos de su origen y propagación, la peste negra de mediados del siglo XIV se extendió rápidamente por las regiones de la cuenca mediterránea y el resto de Europa en pocos años. El punto de partida se situó en la ciudad comercial de Cafa, en la península de Crimea, a orillas del Mar Negro. En 1346, Cafa estaba asediada por el ejército mongol, en cuyas filas se manifestó la enfermedad. Se dijo que fueron los mongoles quienes extendieron el contagio a los sitiados arrojando sus muertos mediante catapultas al interior de los muros, pero es más probable que la bacteria penetrara a través de ratas infectadas con las pulgas a cuestas. En todo caso, cuando tuvieron conocimiento de la epidemia, los mercaderes genoveses que mantenían allí una colonia comercial huyeron despavoridos, llevando consigo los bacilos hacia los puntos de destino, en Italia, desde donde se difundió por el resto del continente. Una de las grandes cuestiones que se plantean es la velocidad de propagación de la peste negra. Algunos historiadores proponen que la modalidad mayoritaria fue la peste neumónica o pulmonar, y que su transmisión a través del aire hizo que el contagio fuera muy rápido. Sin embargo, cuando se afectaban los pulmones y la sangre, la muerte se producía de forma segura y a un plazo de horas, de un día como máximo, y a menudo antes de que se desarrollara la tos expectorante, que era el vínculo de transmisión. Por tanto, dada la rápida muerte de los portadores de la enfermedad, el contagio por esta vía solo podía producirse en un tiempo muy breve, y su expansión sería más lenta. Los indicios sugieren que la plaga fue, ante todo, de peste bubónica primaria. La transmisión se produjo a través de barcos y personas que transportaban los fatídicos agentes, las ratas y las pulgas infectadas entre las mercancías o en sus propios cuerpos, y de este modo propagaba la peste sin darse cuenta allí donde llegaban. Las grandes ciudades comerciales eran los principales focos de recepción. Desde ellas, la plaga se transmitía a los burgos y las villas cercanas, que a su vez irradiaban el mal hacia otros núcleos de población próximos y hacia el campo circundante. Al mismo tiempo, desde las grandes ciudades, la epidemia se proyectaba hacia otros centros mercantiles y manufactureros situados a gran distancia y en lo que se conoce como saltos metastásicos, por lo que la peste se propagaba a través de las rutas marítimas, fluviales y terrestres del comercio internacional, así como por los caminos de peregrinación. Estas ciudades, a su vez, se convertían en nuevos epicentros de propagación a escala regional e internacional. La propagación por vía marítima podía alcanzar unos 40 kilómetros diarios, mientras que por vía terrestre oscilaba entre medio kilómetro y 2 kilómetros, con tendencia a minorar la marcha en estaciones más frías o latitudes con temperaturas e índices de humedad más bajos.
Esto explica que muy pocas regiones se libraran de la plaga, tal vez solo Islandia y Finlandia. Y es que a pesar de que muchos contemporáneos huían al campo cuando se detectaba la peste en las ciudades, ya que se decía que lo mejor era huir pronto y volver tarde, en cierto modo las ciudades eran más seguras, dado que el contagio era más lento porque las pulgas tenían muchas más víctimas a las que atacar. Y en efecto, se ha constatado que la progresión de las enfermedades infecciosas es más lenta cuando mayor es la densidad de la población, y que la fuga contribuía a propagar el mal sin apenas dejar zonas a salvo. Y el campo, por desgracia, no escapó de las garras de la epidemia. En cuanto al número de muertes causadas por la peste negra, los estudios recientes arrojan cifras espeluznantes. El índice de mortalidad pudo alcanzar el 60% en el conjunto de Europa, ya como consecuencia directa de la infección o bien por los efectos indirectos de la desorganización social provocada por la enfermedad, desde las muertes por hambre hasta el fallecimiento de niños y ancianos por abandono o falta de cuidados. Y si nos acercamos un poquito más a casa, en la península ibérica pudo haber pasado de 6 millones de habitantes a 2 o bien 2,5, con lo que habría aparecido entre el 60 y el 65% de la población. Se ha calculado que esta fue la mortalidad en Navarra, mientras que en Cataluña se situó en el 50 y el 70%. Unos datos similares se produjeron en la Toscana, pues en la región italiana, caracterizada por su dinamismo económico, perdió entre el 50 y el 60% de la población. En términos absolutos, los 80 millones de europeos quedaron reducidos a tan solo 30 entre 1347 y 1353. Los brotes posteriores de la epidemia cortaron de raíz la recuperación demográfica de Europa, que no se consolidó hasta casi una centuria más tarde, a mediados del siglo XV. Para entonces eran perceptibles los efectos indirectos de aquella catástrofe. Durante los decenios que siguieron a la gran epidemia, de 1347 a 1353, se produjo un notorio incremento de los salarios, a causa de la escasez de trabajadores. Hubo también una fuerte migración del campo a las ciudades, que recuperaron su dinamismo. En el campo, una parte de los campesinos pobres pudieron acceder a tierras abandonadas, por lo que creció el número de campesinos con propiedades medianas, lo que dio un nuevo impulso a la economía rural. Así, algunos autores sostienen que la mortandad provocada por la peste pudo haber acelerado el arranque del Renacimiento y el inicio de la modernización de Europa, aunque evidentemente a un gran coste, el de muchas vidas humanas. Otra de las grandes curiosidades sobre la peste negra es porque se utilizaban esas máscaras picudas tan características. Y lo cierto es que las utilizaban los médicos, ya que en el siglo XVII se creía erróneamente que estos atuendos podían purificar el aire venenoso. Durante la peste negra europea, los médicos llevaban máscaras picudas, guantes de cuero y capas largas para intentar defenderse de la enfermedad. Su aspecto icónico y siniestro es reconocible hasta la actualidad. Y es que, como decimos, durante los brotes de peste bubónica de aquel periodo, las ciudades afligidas por la enfermedad contrataron a médicos de la peste negra, que practicaban algo que se hacía pasar por medicina cuando atendían a residentes ricos y a pobres por igual. Prescribían lo que consideraban brebajes protectores y antídotos de la peste, registraban testamentos y llevaban a cabo autopsias, y algunos lo hacían llevando las máscaras picudas. Pero este conjunto tan imponente tenía por objeto proteger al médico del miasma. En las épocas anteriores a la teoría microbiana de la enfermedad, los facultativos creían que la peste se propagaba por el aire envenenado, que podía generar desequilibrio o fluidos corporales de una persona. Se creía que los perfumes dulces y acres podían fumigar las zonas afectadas por la peste negra y proteger al olfateador. Ramilletes, incienso y otros perfumes eran habituales en la zona. En cualquier caso, como decíamos, los trajes y los métodos de los médicos de la peste negra no hacían gran cosa. Por desgracia, las estrategias terapéuticas de los primeros médicos modernos de la peste negra hacían bien poco para prolongar la vida, aliviar el sufrimiento o lograr una cura. Y puede que los médicos de la peste negra fueran reconocibles a simple vista, pero hasta la aparición de la teoría microbiana de la enfermedad y los antibióticos modernos, sus disfraces no proporcionaron ninguna protección real contra la enfermedad. El atuendo, que incluía un abrigo cubierto de cera aromática, los calzones metidos en las botas, la camisa metida en el pantalón y un sombrero y unos guantes hechos de cuero de cabra. Los médicos de la peste negra llevaban una vara con la que podían tocar o defenderse de las víctimas. Y el sombrero era particularmente inusual. Los médicos de la peste negra llevaban anteojos y una máscara con una nariz de 15 centímetros en forma de pico de ave, llena de perfume y con solo 2 agujeros, uno a cada lado de las fosas nasales, pero que era suficiente para respirar y transportar el aire que se respira en la impresión de las hierbas colocadas en la punta del pico. Aunque los médicos de la peste de toda Europa llevaban estos atuendos, el aspecto era tan emblemático que en Italia el médico de la peste se convirtió en un personaje básico de la comedia del arte y las celebraciones carnavalescas y sigue siendo un disfraz popular en la actualidad. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y os haya servido para aprender un poco más sobre la peste negra. ¡Adiós!